Bueno, vamos a hablar entonces acerca de las propiedades de los fluidos, en este caso, para poder adentrarnos en el tema de la hidrodinámica, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es a definir qué son los fluidos. Decimos que un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a una tensión de cortadura, por muy pequeña que sea. Esto pasa debido a la composición molecular de los fluidos. ¿Cuáles son los fluidos? Los fluidos son líquidos y gases. Y son sustancias que se forman continuamente debido a que no tienen una composición molecular totalmente estable, es decir, sus moléculas están dispersas y ello hace que se deformen cuando hay un esfuerzo cortante. Cualquier elemento, digamos, que entre en contacto con ellos lo puede formar, diferente a lo que pasa con un cuerpo rígido, con un material sólido, que es totalmente compacto, sus moléculas no tienen vacíos entre sí, y eso hace que tenga que venir un esfuerzo cortante mayor al que tiene la capacidad de soportar el cuerpo rígido. En el caso de los líquidos y los gases, que son los fluidos, pues no ocurre de esta forma. Los fluidos tienen características físicas y químicas similares, y una de ellas es que tienen la capacidad de fluir. Por eso digamos que estamos asociando el fluido a la hidrodinámica, que es el movimiento del agua. Y digamos que es para nosotros poder entender la hidráulica, que es a través de la cual, es esa aplicación a través de la cual estudiamos cómo se conducen los fluidos o los conductos. Entonces pues debemos entender cómo funciona el fluido y qué pasa cuando él se mueve a través de un conducto, ¿sí? Dice que los fluidos son sustancias capaces de fluir, es decir, se pueden mover a través de los conductos, se pueden generar esfuerzos que hagan que se genere un movimiento. Y otra característica es que se adaptan a la forma de los recipientes que los contienen. Claro, pues al tener esa composición molecular tan débil, pues entonces ellos se adaptan, se forman y empiezan a tener una condición más flexible. Muy bien, entonces, ¿qué son los esfuerzos cortantes? Voy a hacer pues una pregunta que se planteen. Y bueno, los esfuerzos cortantes son cualquier fuerza que va opuesta, si estamos hablando de hidrodinámica, opuesta al movimiento, que puede generar una deformación o una pérdida de energía, y me va a generar un efecto sobre el movimiento que yo quiero que tenga mi fluido. El esfuerzo cortante es el que me va a deformar el fluido, que puede ser en este caso, por ejemplo, generado por la fricción entre el conducto y el agua, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de las características o de las propiedades que tienen los fluidos. Una de ellas es el peso específico. ¿Qué es el peso específico? Decimos que es el peso por unidad de volumen. Todos los fluidos tienen un peso específico, es una de las propiedades más importantes y vamos a tener que aprendérnosla para poder desarrollar nuestros ejercicios. El peso específico del agua es de 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico, en esas unidades de kilogramos fuerza, o de 9806 newton sobre metro cúbico. Por ejemplo, ¿por qué hablo del agua? Porque cuando hablamos de fluido, obviamente no estoy hablando solo de agua, sino que puedo hablar de diferentes sustancias líquidas o diferentes gases, pero el agua es la sustancia patrón, es decir, a partir de ahí empezamos a hacer unas comparaciones que nos permiten determinar las demás propiedades de otro tipo de fluidos. Entonces, muy importante las características del agua por ser la unidad patrón. Otra ecuación a través de la que podemos hallar el peso específico es la densidad por la gravedad.
también la densidad de la sustancia por la gravedad, ¿de acuerdo? ¿Qué es la densidad? Pues todos conocemos esa propiedad porque es una propiedad que ya venimos trabajando hace rato, desde el colegio cuando trabajamos química. La densidad es la masa por la unidad de volumen. Y hablamos de otra propiedad ya diferente que es la densidad relativa. También podemos desarrollarla a través de dos ecuaciones, que es el peso específico sobre el peso específico de la sustancia patrón. Esa sería la densidad relativa. Bueno, hablemos de las unidades. Cuando hablamos de las unidades, vemos que la densidad relativa es adimensional, ¿sí? Porque es la relación, vuelvo y repito, del peso específico de la sustancia a la que queremos hallarle la densidad relativa sobre el peso específico de la sustancia patrón, que si estamos hablando de un líquido, pues entonces hablaríamos del peso específico del agua, y si estamos hablando de los gases, pues entonces podríamos hablar del peso específico del aire. Si es un sólido, en el caso que estemos hallando el peso específico, la densidad relativa, perdón, de un sólido, la sustancia patrón también sería el agua. Me voy a devolver un poco para hablar de las unidades del peso específico. Peso específico decimos que es la relación del peso sobre unidad de volumen, es decir, que el peso va a tener una unidad de fuerza, ¿de acuerdo? Entonces ahí las puse arriba. Esas unidades pueden ser kilogramos fuerza, pueden ser newton, ¿de acuerdo? Una unidad de fuerza. Pascal es una unidad de esfuerzo, porque es la relación de una fuerza sobre un área. Ahí es una unidad de esfuerzo, la voy a quitar para que no se confundan. Sobre unidad de volumen, entonces la unidad de volumen, ¿qué es? Pues una unidad tridimensional, ¿cierto? Entonces pueden ser estas unidades de longitud, pero al cubo, metros, pies, centímetros, pulgadas, cúbicas. Dependiendo del sistema que nosotros estemos trabajando, si estamos trabajando el sistema internacional, si estamos trabajando el sistema inglés. Siempre es muy importante, chicos, recuerden que eso lo vimos en física, trabajar las unidades. Siempre debemos trabajar las mismas unidades, no podemos trabajar en unidades del sistema inglés, unidades del sistema internacional, sino que debemos convertir todo a un solo sistema, y si lo podemos hacer en el sistema internacional, mucho mejor. Generalmente cuando no se especifican las unidades, trabajamos en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, siempre pues esas unidades de peso sobre la unidad de volumen. Cuando hablamos de densidad, hablamos de masa sobre volumen. ¿Cuáles son unidades de masa? Unidades de masa son los gramos, kilogramos, por ejemplo, las libras, también unidades de masa. Densidad de masa sobre unidad de volumen, entonces acá podemos plantear estas también al cubo. Listo, entonces vamos en densidad relativa adimensional, sin dimensiones, ¿cierto? Pero podemos plantear también esta densidad relativa como la relación entre la densidad de la sustancia que estamos trabajando sobre la densidad de la sustancia patrón, que si es un líquido, vuelvo y repito, sería el agua, ¿sí? Entonces, bueno, esa otra propiedad. También, entonces, es muy importante. A través de esas propiedades nosotros vamos a poder conocer las características de cada uno de los fluidos o el fluido que estamos trabajando y el comportamiento que puede llegar a tener frente a ese conducto. Comportamientos, por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué características tienen los fluidos? Por ejemplo, podemos generar presión a través de ellos, ¿sí? Y la presión del fluido está relacionada ¿con qué? Con su peso específico, porque decimos que la presión, recuerden en física, es la relación de fuerza sobre área. También decimos que la presión es la densidad por la altura, ¿cierto? También es una unidad. Más adelante podemos hablar acerca de la presión.
Entonces, dependiendo de su peso específico, pues va a tener mayor o menor presión esa sustancia. Y fíjate que ese peso específico también está relacionado con la densidad. Fíjate acá, densidad por gravedad. Entonces, dependiendo de esa densidad, pues entonces yo voy a tener un peso específico y voy a tener una presión determinada. Por aquí están las ecuaciones de presión. Es la fuerza sobre área. La presión es la fuerza que ejerce un gas, bueno, un sólido o un líquido sobre la superficie, lo cual depende, miren, de su peso específico. Y el peso específico es dependiente de la densidad. Y bueno, acá hay varias unidades de presión, cómo se puede leer esa presión y cómo varía la presión a partir de la altura. Entonces, para poder obtener esa presión, acá debemos conocer la densidad de la sustancia multiplicada por esa altura, o el peso específico de la sustancia multiplicado por esa altura. Más bien el peso específico para que no confundamos los términos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante reconocer esas propiedades. Una cosa importante también que hay que decir es que a medida que haya variaciones en la temperatura, estas características pueden variar, sobre todo en los gases, ¿no? Cuando nosotros aumentamos la temperatura, pues se genera un movimiento en las moléculas que generan un comportamiento o características diferentes en las propiedades de los fluidos. Para eso vamos a buscar unas tablitas en los libros que les recomendé en el libro de Ranald Hills, por ejemplo, en los libros de mecánica de fluidos, de Streeter también. Hay que buscar unas tablitas donde nosotros vemos por temperatura las variaciones de las propiedades de los fluidos. O sea, es decir, en la medida que yo aumento la temperatura, cómo se va a comportar la densidad relativa. Entonces va a disminuir, ¿sí? Si es agua, por ejemplo. Si es un disolvente comercial, depende de qué tipo. Si es un aceite, en la medida que yo aumente la temperatura, pues va a disminuir la densidad relativa. Entonces, esas propiedades van a cambiar cuando yo tengo variaciones en la temperatura. Pasa con los fluidos, ¿de acuerdo? Cuando yo trabajo densidad relativa, también puedo trabajar sobre la propiedad de densidad. Es decir, no peso específico de la sustancia, sino de pronto yo tengo la densidad de la sustancia. Bueno, entonces la voy a relacionar con la densidad de la sustancia patrón y ahí voy a encontrar de igual manera la densidad relativa. Acá quería ponerles la definición de esfuerzo de corte, que es la fuerza sobre el área. Y hay una propiedad muy importante que menciono acá, que es la viscosidad, ¿sí? Que es la viscosidad. Y la viscosidad, cuando nosotros hablamos de viscosidad, hablamos de la resistencia que tiene el fluido al movimiento. Es una propiedad intrínseca, es propia del tipo de fluido que nosotros estemos trabajando. Esa es la viscosidad, y la viscosidad se va a oponer al movimiento. Cuando el fluido es más viscoso, pues tiene un comportamiento frente a su densidad. Voy a hablar de la definición. Dice que la viscosidad es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia opuesta a las fuerzas que generan el movimiento debido a la interacción de las moléculas del fluido. Es una relación de acción y reacción, ¿sí? Hay que entonces tener en cuenta cuál es la viscosidad, porque en la medida que sea mayor esa viscosidad, pues va a ser más difícil que se genere movimiento en ese fluido. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el movimiento del petróleo al movimiento del agua. Entonces, eso quiere decir que la viscosidad, qué tipo o qué valor
puede llegar a tener frente a la viscosidad de un petróleo, la viscosidad del agua frente a la del petróleo. ¿Quién es más o menos viscoso? El agua, ¿cierto? Menos viscoso, mucho menos. Esa propiedad que tenga una viscosidad tan bajita, pues genera que él pueda fluir muchísimo mejor, pero pues que sea menos resistente al movimiento. Por eso es tan turbulento, ¿sí? Por eso es, y de eso vamos a hablar cuando hablemos de Reynolds la próxima clase. Entonces es una sustancia, el agua es una sustancia con una viscosidad muy pequeña, es una sustancia que generalmente es turbulenta, que tiene muy poca resistencia frente a los esfuerzos de cortadura, ¿de acuerdo? También es importante saber de la viscosidad, que la viscosidad varía con la temperatura y es diferente su comportamiento para los gases y para los líquidos. La viscosidad de un gas, por ejemplo, aumenta con la temperatura, mientras que la viscosidad de un líquido disminuye con la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces es diferente. Y otra cosa es que existe la viscosidad absoluta, o que hablamos pues de viscosidad absoluta y de viscosidad relativa, o también en otros libros la pueden llamar cinemática. Entonces la pueden encontrar como relativa o cinemática. Y la viscosidad absoluta es la relación del esfuerzo cortante, que generalmente lo vamos a nombrar con tau, sobre el gradiente de velocidad. Porque hay un gradiente de velocidad, es decir, el dv sobre dy, como una derivada. Porque en la medida, para los fluidos reales, en la medida que yo tenga variaciones en y, ¿sí? Imagínense una tubería. Voy a buscar por acá una tubería. Acá, digámoslo así. Esta tubería, a ver si hay una mejor. No, creo que esa está bien. Imagínense esta tubería, ¿sí? Y vamos a revisar el comportamiento de la sustancia en este tubo. Y voy a hablar de la velocidad. Entonces yo les hago la pregunta. ¿Cómo es mi velocidad? ¿Qué velocidad tiene la partícula que está muy cerca al contorno? ¿Qué velocidad tiene la partícula que ya tiene un dy diferente, una distancia, ya está un poco más separada? ¿Cómo es la velocidad de la partícula que ya está muy alejada del contorno y que está en el centro? Entonces la pregunta es, ¿la misma velocidad de las partículas en todo el conducto? ¿Verdad que no? ¿Verdad que las partículas que están cerca al contorno pues tienen una menor velocidad que esas partículas que están en todo el centro y se comportan como libres? Entonces por eso hay un gradiente de velocidad, es decir, en la medida que yo me muevo en este dy, que sería esta línea de acá, el diámetro de mi tubería, pues yo voy a tener variaciones en dB. Entonces por eso hay gradiente de velocidad que llamamos el dB de y. Y asimismo tenemos variaciones del esfuerzo cortante. Claro, en la medida que yo estoy más cerca al contorno, pues va a haber más esfuerzo para que haya movimiento, ¿cierto? Es decir, que aquí la viscosidad va a ser mayor. Pero si yo ya estoy hablando del centro, pues ya mi esfuerzo cortante va a ser menor, va a ser casi que mínimo, ¿de acuerdo? Entonces por eso la viscosidad está relacionada con el esfuerzo cortante y con el gradiente de velocidad. Dependiendo de donde yo esté evaluando esa viscosidad, pues voy a tener variaciones, ¿sí? Entonces el esfuerzo cortante sobre o dividido el gradiente de velocidad. ¿Qué unidades voy a trabajar yo en ese sentido? Kilogramos fuerza, porque fíjense que es esfuerzo cortante, kilogramos fuerza por segundo sobre metro cuadrado, poise
o pascal por segundo, ¿cierto? Que sería una unidad de fuerza newton sobre metro cuadrado por segundo. Es muy importante que cuando estén trabajando desagreguen las unidades, que es un newton, que son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que es un pascal, que son newton sobre metro cuadrado, que es un kilopondio, que es un kilogramo fuerza, que es el UTM, la unidad técnica de masa. Todas esas unidades que tengan ahí como a la vista las conversiones para que puedan trabajarlo. Entonces, importante la viscosidad absoluta en unidades de Poise, ¿sí? Kilogramos fuerza por segundo sobre metro cuadrado y pascal por segundo. De ahí estaríamos hablando de la viscosidad absoluta, pero también podemos hablar de la viscosidad cinemática. Entonces decimos que la viscosidad cinemática es la relación de la viscosidad absoluta sobre la densidad y sus unidades son metro cuadrado sobre segundo. Siempre hay que tratar de llegar a estas unidades, es decir, de la forma más sencilla. No podemos dejar un reguero de unidades planteadas en la respuesta de los ejercicios, sino que debemos llegar a estas unidades o por lo menos a la conversión, es decir, si estamos hablando de metros cuadrados, entonces pies cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, sobre segundo, sobre cualquier unidad de tiempo, si estamos hablando de otro tipo de sistema métrico, ¿de acuerdo? O de unidades. Entonces, siempre tratar de llegar como a estas unidades, que es una unidad de longitud al cuadrado sobre unidad de tiempo. Estas son las propiedades más importantes que nosotros debemos reconocer cuando estamos trabajando los fluidos: el peso específico, la densidad relativa, la viscosidad absoluta y la viscosidad cinemática. ¿De acuerdo? Bueno, acá lo que les quiero mostrar es que pues hay muchas sustancias. Por ejemplo, acá todas estas son líquidos: alcohol etílico, benceno, tetracloruro de carbono, etcétera. Tienen su densidad, tienen un módulo de elasticidad, presión, tensión superficial, que son otras características que tienen los fluidos. Pero digamos, lo que quiero resaltar acá es que fíjense, la temperatura. Siempre debo revisar a qué temperatura estoy trabajando, porque eso me varía las condiciones de las propiedades de los fluidos. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante revisar la temperatura. Y si no, obtener las tablas que ya les he mencionado, que están en los apéndices de los libros de mecánica de fluidos. Ranald Hills, Streeter, por ejemplo, que es de donde he sacado las definiciones que les acabo de dar. ¿De acuerdo? Ahí en las páginas 391, 393 tienen diferentes propiedades que les van a poder servir. Acá algo muy importante y es los fluidos reales y los fluidos ideales. Es un concepto que nosotros trabajamos para poder abordar el diseño de estructuras hidráulicas. ¿Cuáles son los fluidos reales y cuáles son los fluidos ideales? Entonces, de acuerdo a lo que les acabé de decir, pues un fluido real es un fluido que posee viscosidad. Es decir, es un fluido que presenta resistencia al movimiento. ¿De acuerdo? Posee viscosidad, posee resistencia al movimiento. Fíjense que esta es la gráfica que les quería mostrar, y es que en la medida que yo me muevo en el de Y, fíjense el comportamiento de la velocidad. Este es el perfil de la velocidad, es un perfil parabólico. Quiere decir que mi velocidad es mínima, cero, podría decir. Es una ley, ¿no? Que todo cuerpo que está asociado, que toca otro que no está en movimiento, a pesar de que él esté en movimiento, de una vez se queda sin movimiento, ¿sí? Entonces, acá tenemos una velocidad cero. En la medida que te mueves en Y, o que se mueve esa partícula de Y, empieza a tener una velocidad, hasta que es máxima en el centro, y luego, bueno, pasa lo mismo, se viene disminuyendo hasta que llega de nuevo al contorno.
Entonces, así se comporta un fluido real. Cuando nosotros hablamos un fluido ideal, hablamos de que es un fluido sin viscosidad. Y aquí quiero hacer una claridad porque nos podemos confundir. Podemos decir, ok, entonces un fluido real puede ser el agua, pero un fluido ideal puede ser no sé, la gaseosa. No, los fluidos reales, ideales, son características de los fluidos que planteamos en el imaginario para poder desarrollar en el campo científico las ecuaciones que nos van a permitir el diseño de las estructuras hidráulicas. Entonces está el real, que es cómo se comporta de verdad el fluido, y el ideal, que es son esas condiciones en el imaginario que me van a permitir abordar el diseño, ¿sí? Si tú, por ejemplo, cuando hablas del diseño, no vas a hablar en cuanto a la velocidad. Bueno, ¿con qué velocidad está trabajando el fluido? Pues depende. ¿En la superficie o en el centro de la tubería? No, ¿cierto? Hablamos de una velocidad media, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay unas condiciones que son ideales, ¿sí? Hay otras condiciones que son reales, que simplemente planteamos para hacer nuestro ejercicio y nuestra proyección del diseño de la estructura hidráulica. Entonces, cuando hablamos de un fluido ideal, estamos hablando de un fluido sin viscosidad. Un fluido real realmente tiene viscosidad, es un fluido que se deforma, es un fluido que no resiste esfuerzos de corte, es decir, que si yo lo impacto, que si yo lo toco, ¿cierto? De una vez se va a deformar, que va a tomar ese modelo del cuerpo que lo contiene, ¿cierto? Que va a tener una velocidad variable, que se va a comportar como un perfil parabólico, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de un canal, pues una es la velocidad que tiene en la superficie y otra es la velocidad que se tiene en el fondo. Una velocidad es la que tiene en las paredes y otra es la velocidad que se tiene en el centro, ¿de acuerdo? Un fluido se comprime, dicen que en el mar se puede llegar a comprimir el agua, por ejemplo, se comprime por el peso, por los grandes volúmenes de agua. El fluido ideal es todo lo contrario, fíjate que mira el perfil de velocidad, a pesar de que yo tenga variaciones, acá están estos numeritos, ¿cierto? 0, menos 0.2, menos 0.4, yo tengo pues la misma velocidad. Eso quiere decir que no hay nada que se oponga a ese movimiento, no tengo un efecto resistente, es decir, no tengo viscosidad, no tengo esfuerzo de corte, entonces él se comporta de la misma forma todo el tiempo. Esto es un fluido ideal. Entonces hay fluidos reales y hay fluidos ideales. Otra característica importante de los fluidos, entonces les hablaba de la presión, y lo puede ejercer un líquido y un gas. Resulta que se maneja diferente si el fluido está en movimiento a si el fluido está en reposo. Entonces por eso hablamos de hidrodinámica cuando tenemos el fluido en movimiento, pero pues hablamos de reposo cuando, por ejemplo, tenemos un tanque y hablamos de un esfuerzo que se genera sobre las paredes del cuerpo que contiene la sustancia, sea agua, sea alcohol, sea la sustancia que sea. Hay un esfuerzo, un empuje generado sobre las paredes y un empuje también generado sobre el fondo, que tiene unas características, y es que en el sentido longitudinal, digamos que en mi eje de las X, para que lo entiendan un poco mejor, yo siempre voy a tener la misma presión generada por el fluido. En la medida que yo me muevo en mi Y, ¿sí? Es decir, si yo tengo a una altura una presión dada, digamos que a esta altura, voy a mantener la presión en todos los puntos, acá, porque este tanque está lleno con la misma sustancia. Pero si yo varío mi altura, es decir, bajo un poco, voy a tener diferencias de presión. Entre mayor altura tenga, mayor va a ser la presión. Entre menor altura tenga, pues entonces menor va a ser
la presión, que es lo que vemos a través de los manómetros cuando estudiamos en mecánica de fluidos las diferencias de presión, ¿sí? Entonces va a variar la presión en la medida que se varíe las alturas. En el fondo también voy a tener una presión que va a ser el peso específico de esa sustancia, ¿cierto? Por esa altura total que yo tengo de líquido, ¿sí? O de gas, por ejemplo. Entonces se va a generar todo un esfuerzo sobre el fondo y en todos los puntos de ese tanque, ¿cierto? O de ese suelo se va a generar la misma presión porque la altura es la misma, ¿de acuerdo? Que es diferente a si yo multiplico el peso específico de la sustancia por todo el volumen, que yo ya ahí estaría hablando del peso, ¿sí? Del peso generado por ese fluido. Pero entonces cuando yo hablo de presión, hablo de empuje. Y siempre esa presión se ejerce, mira, fíjate que acá en la diapositiva lo dice, en el interior de un fluido siempre se transmite en todas las direcciones con igual magnitud, en el sentido de las X va a tener la misma magnitud, ¿sí? En ese plano horizontal. Ok, eso digamos como una de las características importantes que vamos a tener en cuenta. Acá pues diferencia de presiones en la medida que yo tenga variaciones en mi altura, pues voy a tener variaciones en la presión, es lo que les quiero decir acá. Hay unas presiones de referencia, es muy importante, que unidades, atmósferas, milímetros de mercurio, pascales, metros de agua, que nosotros llamamos como metro columna agua, libras sobre pulgada cuadrada. Bueno, ahí estamos hablando de la presión atmosférica estándar, ¿sí? Que varía, todos lo sabemos, cuando trabajamos en física hablamos que la presión varía dependiendo de la altitud, ¿cierto? A la que nosotros nos encontremos. Ya digamos que aquí hemos dado una introducción de cuáles son las características o las propiedades de los fluidos. La próxima clase vamos a trabajar lo que es la hidrodinámica y los principios fundamentales de la hidrodinámica.